Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alex. Todos sabemos que en muchas ocasiones al momento de viajar nos llenamos de muchísimas preguntas y realmente nos quedan demasiados vacíos. ¿Por qué? Porque no sabemos a quién preguntarle o por dónde buscar. El día de hoy lo que quiero hacer es una serie de preguntas frecuentes con el fin de poderles dar solución o resolver muchísimas de sus inquietudes. Los invito a ver el video. ¿Pueden viajar todas las personas que se recuperaron recientemente del COVID? Sí lo pueden hacer, pero deben tener presente que hay algunas restricciones. Lo más importante es tener una certificación que acredite dicha recuperación. ¿Cómo puedo solicitar la certificación de la recuperación del COVID? Actualmente cuentas con dos opciones para poder descargar dicha certificación. Una de estas es descargar una aplicación o una app de salud de tu comunidad autónoma. O la segunda es ingresar directamente a la página del Ministerio de Sanidad. Al ingresar tus datos, el sistema te va a arrojar una certificación y un código QR. Esta información es la que va a acreditar que tú te recuperaste del COVID. Sin embargo, si lo que buscas es agilidad o una certificación mucho más rápida, es más recomendable hacer el proceso a través de la aplicación, la app. Si lo haces a través del Ministerio de Sanidad, se te va a demorar un poco más. ¿Cuáles son los documentos que debo tener en cuenta como adulto al momento de salir del país? Requisitos generales. Si solo cuentas con una nacionalidad, te van a exigir pasaporte original vigente. Ten en cuenta que tu pasaporte no esté próximo a vencerse. Si a este le faltan 6 meses o menos para vencerse, ya no te sirve, debes renovarlo. Debes llevar un tiquete de ida y regreso. Actualmente no venden tiquetes abiertos como lo hacían antes, no. Debes contar con fecha de salida y fecha de regreso. Seguro médico con cobertura COVID. No todos los países lo están pidiendo, pero es una gran recomendación. Solvencia económica. Debes sustentar cuánto dinero gastarías durante el tiempo de estadía. Puede ser tener cupo en tus tarjetas de crédito o tenerlo también en efectivo. Por último, te van a solicitar una reserva hotelera o una carta de invitación. La reserva hotelera tú la haces cuando vas a través de una agencia de viajes o cuando lo compras tú mismo por internet y sabes directamente dónde te vas a hospedar. ¿Cuándo te piden una carta de invitación? Cuando tú no te vas a quedar en ningún hotel, sino que vas a quedarte en la casa de algún familiar o algún conocido. Por ejemplo, en el caso de Europa o España como tal, te exigen la carta de invitación original, debe ser física. La persona a la que vas a visitar, la que esté en Europa, es quien debe solicitar la carta de invitación. La debe apostillar y la debe enviar física a la persona que va a viajar. El tiempo que se recomienda mínimo es de 2 meses antes del viaje. No lo hagas antes porque estas cartas son demoradas y tienen que enviarlas por correo certificado en original al país que lo está solicitando. Adicional a la información anterior y dependiendo del sitio que vayas a visitar, te pueden exigir también el carnet de vacuna contra la fiebre amarilla. Valida muy bien esta información ya que muchísimos países hoy en día lo están solicitando. Te pueden solicitar la prueba PCR COVID, debe ser un resultado negativo, debes validar los tiempos y el tipo de prueba que te van a autorizar. El certificado de vacunación, el certificado también de recuperación y adicional diligenciar los formularios de salud que requiere dicho país. ¿Qué es el check-in, pasabordo o boarding pass? Chicos, ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de personas que preguntan qué es un check-in, pero no se preocupen, en este video les voy a contar. Esta semana estuve revisando diferentes comentarios y estuve mirando algunos videos. Me encontré con un TikTok que me pareció súper chévere y de hecho me generó mucha gracia. Y por ese video fue que decidí tomar esta pregunta como referencia. Resulta que el video trataba sobre un chico que tenía que ir a otra ciudad a presentarse como modelo. Él iba súper tarde, le mandaron los tiquetes, pero en ningún momento le dijeron que tenía que generar el pasabordo boarding pass o que tenía que hacer el check-in antes de ir al aeropuerto. Pues muchachos, el chico llegó al aeropuerto y ¿qué le tocó? Pagar. Porque cuando tú no lo imprimes, la aerolínea te va a cobrar por este servicio. El check-in es un proceso que puedes hacer directamente a través de la página de la aerolínea y solo se habilita 24 horas antes del viaje. Este lo que hace es generarte un documento llamado pasabordo o boarding pass, el cual debes imprimir, presentar directamente en el aeropuerto para que no tengas que pagar ningún valor adicional. Por medio del check-in tú puedes reservar el asiento o puedes solicitar servicios especiales.
Simplemente lo que haces es ingresar a la página, dejas tus datos, el código de la reserva y te va a aparecer toda la información del tiquete que tú tomaste. Les voy a comentar algo que es súper importante, pero antes de eso, si este video les ha gustado, los invito a que por favor se suscriban, activen la campanita, den like, comenten y lo compartan. Anteriormente, con cualquier aerolínea, tú podías realizar el proceso del check-in directamente en el aeropuerto, independiente si era una aerolínea bajo costo, low cost o si de pronto era una aerolínea normal, ¿cierto? Pero hoy en día hay muchas aerolíneas que cambiaron sus condiciones, así que lo que te recomiendo es sí o sí imprimir el check-in. Hay tarifas que son muy económicas, mucho más bajas, entre más económicas son más restrictivas, así que te recomiendo que lo hagas con tiempo, lo imprimas, es un proceso súper fácil para que no tengas que pagar ningún valor adicional en el aeropuerto. ¿Cuáles son los asientos más solicitados por los usuarios al momento de viajar en avión? Pues les cuento que en este caso tienden a tomar a los que están ubicados en las puertas de salida de emergencia, porque son mucho más cómodos y tienen más espacio. Lo que debes tener en cuenta es que no cualquier persona puede acceder a este servicio o este asiento. Cualquier persona tiene permitido ocupar el asiento de las salidas de emergencia. Como les mencionaba anteriormente, no se puede, porque para ocupar estos asientos las aerolíneas cuentan con algunas características. Algo que tú debes tener presente es lo siguiente: sí, es un asiento súper cómodo, súper chévere, pero si tú lo tomas y hay una emergencia, tú tienes que estar dispuesto a ayudarle a las demás personas. No es que yo voy a tomar el asiento, una emergencia y ¡pum!, salgo volado. No. Por motivos de seguridad, ninguna persona que a causa de estatura, edad, complexión física o enfermedad tenga dificultad para desplazarse o moverse rápidamente. Tampoco lo tienen permitido mujeres en avanzado estado de gestación o personas que lleven a otra persona a cargo o algún cliente que viaje con mascotas en cabina, y mucho menos personas con alguna medicación. Esto realmente lo hacen por seguridad, porque en caso de alguna emergencia que necesitan personas que se puedan desplazar muy rápido, personas que actúen y que realmente ayuden a los demás. Aparte de mi maleta de mano, ¿puedo llevar un artículo personal? Esta pregunta la tomé por muchísimas actualizaciones que están haciendo hoy en día las aerolíneas, así que muy atentos. Anteriormente, de hecho hasta hace muy poco, te permitían llevar tu maleta de mano y adicional tu artículo personal. ¿Qué es lo que debías tener en cuenta? Que el artículo personal fuera bolsito, un morralcito pequeño y que lo pudieses ubicar debajo del asiento enfrente tuyo. Pero las condiciones están cambiando. Así que te recomiendo que valides muy bien las condiciones del tiquete que estás comprando. Cuando te permiten solamente el artículo personal, recuerda que debe ser pequeño, debes validar peso y dimensiones. Y de hecho, te invito a ver mis videos anteriores donde te explico muy bien cuál es el peso y la dimensión o cuáles son las características que se deben tener en cuenta. Nunca olvides que si excedes el peso y las dimensiones, obviamente la aerolínea te va a cobrar valores adicionales y créeme que no son para nada baratos. Bueno chicos, les agradezco por llegar hasta el final del video. Espero realmente y de corazón que estas inquietudes hayan quedado resueltas y por favor revisen muy bien toda la información, todas las condiciones, lean absolutamente todo para que no tengan problemas al momento de su viaje. Los invito a que por favor se suscriban, activen la campanita, den like, comenten y lo compartan y nos vemos en un próximo video.